Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Arguedas, soy médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo, trabajo en el Hospital Calderón Guardia, soy profesor de posgrado y de pregrado de la Escuela de Medicina. Y la idea de este curso, pues entonces es que inicialmente vamos a revisar electrofisiología cardíaca para después ir revisando diferentes temas de electrocardiografía. Es muy importante entender la electrofisiología cardíaca porque las células cardíacas tienen muchas propiedades que después permiten entonces tener una representación. Recordemos que el corazón tiene diferentes grupos celulares que son eléctricamente activos. Todos los grupos celulares tienen actividad eléctrica en el corazón y tienen además funciones diferenciadas y especializadas. Especialmente las células del sistema de conducción, ya sea donde se originan los estímulos cardíacos, conocidas como células marcapaso, o las células que tienen más bien una función de transmitir o propagar los impulsos, tienen diferentes propiedades. Esas propiedades vamos a irlas estudiando pues, en esta sesión. La primera de esas es que algunas células van a tener capacidad de automaticidad o cronotropismo. Son especialmente las células de los nodos o las células marcapaso, que son capaces de producir un estímulo en forma automática, sin que nada más las estimule, sino que ellas mismas tienen esa misma capacidad. Después hay células que son encargadas o están especializadas en la conducción del estímulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los fascículos internodales o las células de las ramas del His, ¿verdad? Tienen una capacidad de conducir el impulso, por ejemplo, también las fibras de Purkinje. Hay otras células que tienen capacidad de excitarse, ¿verdad? Entonces, son especialmente excitables. Igual, estas mismas células de los haces internodales o del sistema de His-Purkinje. Y también las células, por ejemplo, miocárdicas, tienen esa capacidad de excitabilidad. Y por otro lado, hay una propiedad importante que es que las células cardíacas, de acuerdo a cómo estén estrechamente relacionadas, pues tienen una propiedad que se llama anisotropia, es decir, van a dar una direccionalidad al impulso cardíaco. Hay otras dos propiedades que son la contractilidad y la relajación, que son propias del sistema muscular o miocárdico, del aparato contráctil cardíaco, que no van a ser tema de este curso. Y recordemos que los fenómenos eléctricos van a preceder a los fenómenos mecánicos, porque primero va a haber un acoplamiento, una excitación, y posteriormente vamos a tener una contracción de las células especializadas en la contracción cardíaca, ¿verdad? Por tanto, pues va a haber una propagación de esos potenciales que permiten entonces posteriormente haya una contracción de las células miocárdicas. Bueno, recordemos que el nodo sinusal es el principal marcapaso cardíaco que es capaz de producir estímulos que excitan al tejido circundante y lo hace a través de fascículos. El nodo sinusal es una estructura que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior, en la porción superior de la aurícula derecha. Es una estructura que está arriba en la aurícula derecha, es posterior en la aurícula derecha y es una estructura que está inmersa o puesta en el subendocardio, ¿verdad? Eso quiere decir que hacia la superficie del endocardio, ¿verdad? Está cerca de esa superficie, pero un poco más metido dentro del tejido del subendocardio. Entonces aquí vemos el nodo sinusal. Ese nodo sinusal va a tener irrigación por medio de arterias. Es una de las causas por las que en el tiempo puede tener, por ejemplo, problemas si esas arterias se obstruyen o van disminuyendo la perfusión del nodo sinusal, hace que el nodo sinusal con el tiempo se degenere y tenga disfunción en el nodo, ¿verdad? Y además está estrechamente relacionado a ciertas estructuras que van a tener además ciertas características también en cuanto a la conducción o la perpetuación de los impulsos que se originan a partir de este nodo sinusal. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la cresta terminalis. La cresta terminalis es este tejido que está al lado derecho y posterior al nodo sinusal. Vemos que el nodo sinusal es esta estructura que se encuentra acá, ¿verdad? Y está limitada
por estas dos líneas de la cresta terminal, y esta cresta terminal lo que hace es que bloquea la propagación del impulso del nodo sinusal hacia esta dirección, ¿verdad? De forma tal que cuando el nodo sinusal se despolariza, y aquí vemos que la primera porción que se despolariza en este mapa de coherencia óptica, ¿verdad? Lo más rápido en despolarizarse, esta parte azul, es el nodo sinusal, y posteriormente el impulso se va a propagar en el tejido circundante al nodo sinusal, ¿verdad? Entonces, pues paulatinamente el impulso va a ir propagándose al nodo sinusal, pero va a encontrar a la cresta terminal que va a funcionar como una muralla. Esto es muy importante porque eso le va a dar direccionalidad al impulso del nodo sinusal. Y una de las cosas es que el nodo sinusal es una estructura muy pequeña que va a tener que estimular a un tejido muy grande que es la aurícula. Veamos aquí, el nodo sinusal es una estructura muy pequeñita en comparación, ¿verdad? Y aquí también lo vemos, a todo el volumen de la masa auricular. ¿Cómo es capaz el nodo sinusal de estimular la masa auricular? Bueno, porque está protegido, ¿verdad? Está protegido por esta cresta terminal, entre una de las cosas que ocurre, y eso evita que el estímulo que se origina en el nodo sinusal se disperse en forma, pues, en forma, como por decir así, en todas las direcciones, y con el tiempo se vaya perdiendo o difuminando el voltaje originado en el nodo sinusal, ese potencial originado en el nodo sinusal. Bueno, como les dije antes, el nodo sinusal además tiene o está conectado por medio de fascículos a diferentes porciones de la aurícula. Entonces aquí también vemos que el nodo sinusal, una vez que se activa, va a tener una salida superior, ¿verdad? Que es esta flechita rosada, que va a activar la porción superior de la aurícula derecha. Va a haber unas salidas medias, ¿verdad? Que van a activar la porción media de la aurícula derecha, y además va a tener desde el origen del nodo sinusal una salida o un frente de despolarización inferior en la aurícula derecha. Y eso es lo que se ha descrito como los haces internodales, que son un haz internodal superior, un haz internodal medio y un haz internodal inferior. Y eso permite entonces también mantener una direccionalidad en la propagación del impulso, y eso también permite proteger al nodo sinusal y multiplicar el frente de despolarización del nodo sinusal de forma tal que esta estructura tan pequeña es capaz de despolarizar a la aurícula entera, en forma completa, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas importantes es que el potencial de acción se propaga en forma ordenada en el tejido cardíaco, ¿verdad? Eso ya se los he mencionado. El nodo sinusal guarda, a partir de que se forma su potencial ahí, pues entonces hay cierta dirección, ¿verdad? Y esa propagación ocurre en forma ordenada. Y otra de las características que hace que haya una propagación ordenada es que las células están eléctricamente acopladas gracias a las uniones estrechas o a los gap junctions. Entonces, cuando una célula inicia un impulso o tiene un cambio en sus corrientes iónicas y se despolariza, es capaz de cambiar también o transmitir esas cargas a una célula que es adyacente, y lo hace en forma especialmente y lo hace predominantemente a través de las uniones estrechas. Esas uniones estrechas le permiten ahorrar, ¿verdad?, esa energía de forma tal que el impulso pueda dirigirse y activar a la célula adyacente y no se pierda conforme va pasando de una célula a la otra, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que vemos es que así como como las neuronas, en las neuronas hay sinapsis, en el corazón o en el tejido cardíaco también hay sinapsis, ¿verdad? Hay una sinapsis cardíaca que permite que la corriente que se origina en una célula sea capaz de estimular a la célula que está a la par de ella.
Y vemos entonces que conforme va pasando la estimulación o el potencial de una célula a la otra, pues entonces esa despolarización o ese voltaje se va perdiendo, ¿verdad? Entonces las células van, conforme va pasando el tiempo y la distancia, pues entonces hay una dispersión del impulso, ¿verdad? O del voltaje, hasta que llega un punto en que las células al final de la cadena puede que no sean estimuladas por el voltaje previo. Entonces, ¿cómo hace el voltaje para regenerarse? Ya dijimos antes, entonces una de las cosas es que las células tienen que tener o están estrechamente relacionadas por esas uniones estrechas, y lo que hace es que limita el número de las uniones estrechas para poder entonces concentrar el potencial en la dirección en que mejor convenga. Esa es una. Y la otra es que las células pueden entonces además tener algunos cambios en sus potenciales de acción de forma tal que les sea más sencillo ser estimuladas. Entonces vamos a ver aquí lo que puede pasar. La primera cosa que puede pasar es que los canales iónicos de las porciones activas del corazón puede que se activen gracias a que la corriente se multiplique, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es la célula A que veíamos antes. La célula A, para poder ser estimulada, va a tener que llegar a un potencial, a un umbral, ¿verdad? Y a partir de este umbral, entonces es que se va a activar, ¿verdad? Una de las cosas que puede ocurrir, ¿verdad?, es que para que le sea más fácil propagar el potencial, entonces es que el potencial aumente, ya sea porque aumenta la cantidad de canales iónicos, y eso por ejemplo ocurre en las células de Purkinje o las células miocárdicas, que tienen una gran cantidad de canales iónicos y por tanto son células muy excitables y multiplican ese estímulo. Pero la otra cosa que puede ocurrir también es que las células, por ejemplo, en lugar de tener que estimularse a un umbral normal, pues entonces disminuyan ese umbral para entonces una corriente menor o un cambio en la corriente menor, una menor cambio en la corriente, sea capaz de estimular a la célula. Entonces son dos de las maneras en las que el impulso puede seguirse propagando a pesar de que pase de una célula a una B o a una C o a una D, ¿verdad? Ya sea que las células sean capaces de aumentar la corriente de despolarización, porque tienen canales especializados que propician eso, que multiplican el voltaje, o haciendo que su umbral se haga más negativo y por tanto pues entonces necesitan un cambio de voltaje menor para poder ser despolarizados. Entonces este es el ejemplo del nodo sinusal también, ¿verdad? Entonces vemos aquí que está el nodo sinusal, que es esta estructura azul, que es la primera que se va a activar, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, pues entonces vamos a ver una escala de colores. Vamos a ver que el nodo sinusal inicialmente, pues entonces va a crear ese potencial, y ese potencial de acción no se dispersa o no se propaga en forma homogénea a lo largo de todo el tejido, sino que hay una direccionalidad. Vemos que hay frentes de activación, estos por ejemplo, uno hacia arriba, otro hacia abajo, no es un círculo entero, ¿verdad? Y a partir de esos frentes de despolarización, el tejido circundante también se va a ir activando. Eso se llama anisotropia o direccionalidad, y eso es básicamente porque las uniones estrechas de estas células pues están dispuestas de forma tal que les es más fácil estimular al tejido en esta dirección y no en esta dirección, ¿verdad? Lo cual hacen pues que el tejido o los potenciales se concentren y no se propaguen hasta difuminarse o perderse. Entonces, esto lo logra el nodo sinusal gracias a que esas uniones estrechas, ¿verdad?, o la cantidad de conexinas están limitadas en el borde entre el nodo sinusal y la aurícula, y eso permite entonces que la fuente, es decir, el nodo sinusal, a pesar de tener un estímulo pequeño, ¿verdad?, no se disipe su potencial y sea capaz de estimular al reservorio o al tejido circundante. Y esa es la teoría del source sink, ¿verdad?, en donde hay una fuente que, a pesar de ser pequeña,
es capaz de estimular a un tejido circundante. Muchas veces vamos a ver cuando veamos patología, una de las causas por las que no se estimula el tejido es porque hay un desbalance en la fuente con respecto al reservorio, ya sea que el reservorio es, por ejemplo, muy grande o muy pequeño, o la fuente se hace muy grande o muy pequeña con respecto al reservorio. Aquí vamos a ver un ejemplo. Usualmente lo que uno espera es que la fuente guarde cierta proporcionalidad con el reservorio, o al menos sea un poquito mayor que el reservorio, que esa fuente sea un tejido que tenga la capacidad para crear suficiente voltaje como para estimular a un reservorio o a un tejido adyacente, o que al menos sea proporcional al tejido que quiere estimular. Cuando la fuente se hace muy pequeña o el reservorio se hace muy grande, pues entonces es cuando hay unos desbalances y por tanto pues entonces puede haber problemas. Pero en general hay un acoplamiento intercelular pequeño, o sea, un acoplamiento intercelular proporcional. El tamaño de la corriente de despolarización y la capacidad de las membranas celulares pueden entonces, como les dije antes, tener menores umbrales, y además se guarda cierta direccionalidad de forma tal que el estímulo puede perpetuarse tiempo. Bueno, ya vimos el nodo sinusal. Una vez que las aurículas son despolarizadas a través de los haces internodales y a través del haz de Bachmann, que también cruza la aurícula izquierda, pues entonces el estímulo tiene que bajar a los ventrículos. Y esto es importante que hagamos aquí hincapié en que el estímulo de las aurículas baja a los ventrículos por una única vía, y esa única vía se llama el nodo auriculoventricular. ¿Y por qué ocurre así? Bueno, imaginemos que la estimulación de la aurícula derecha o la estimulación de la aurícula izquierda baje una vez que se activan las aurículas al tejido ventricular adyacente a cada una de esas aurículas. Sería un desastre, ¿verdad? No habría una contracción secuencial y por tanto, pues entonces el miocardio ventricular estaría expuesto a cualquier activación auricular. Entonces, para poder evitar eso, para poder protegerse el corazón, pues una de las estructuras o lo que permite que se proteja es una estructura que se llama el esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón, que es esto, ¿verdad? Tiene varias funciones. Una de las funciones que tiene el esqueleto fibroso es que a ese esqueleto se van a insertar las válvulas semilunares, y aquí vemos la válvula pulmonar, aquí vemos la válvula aórtica, aquí vemos el anillo auriculoventricular mitral, y aquí vemos el anillo auriculoventricular tricuspidio. Van a servir como marcos para las válvulas, para que el tejido valvular se inserte. Además, va a permitir que el corazón mantenga su estructura, ¿verdad? El corazón tiene esa forma gracias a que tiene un sostén que es el esqueleto fibroso del corazón. Y además, la única manera por la que el estímulo que se originó en las aurículas baja a los ventrículos es porque existe un tejido, que es el nodo AB, que es capaz de atravesar este esqueleto fibroso de tejido conectivo y conectar o propagar ese impulso desde las aurículas hasta los ventrículos. La única vía normalmente por la que se conectan el impulso auricular con el impulso ventricular es porque el nodo AB atraviesa o es capaz de atravesar este esqueleto fibroso, y lo hace a través de esta estructura que es el septo interventricular membranoso, ¿verdad? Y a través de ese septo interventricular membranoso, pues entonces el nodo AB es capaz de propagar el estímulo de las aurículas a los ventrículos. Aquí vemos otra representación. Aquí vemos el anillo tricuspidio, el anillo mitral, la válvula aórtica, está la continuidad mitroaórtica y está la válvula pulmonar, ¿verdad? O el esqueleto de la válvula pulmonar. Y esta pequeña estructura que hay aquí es el nodo AB, ¿verdad? El nodo AB es el único tejido de conducción que atraviesa este tejido fibroso del esqueleto del corazón. Y eso le permite entonces conectar la activación de las aurículas
desde que se originó en el nodo sinoauricular hasta los ventrículos, ¿verdad? El nodo AB es la estructura que atraviesa ese esqueleto fibroso y entonces se pone o se continúa con el haz de His y permite entonces que haya una activación pues de los ventrículos, ¿verdad? El nodo AB además tiene una particularidad y es que además le permite a los ventrículos ser activados después de un tiempo desde la activación de las aurículas, es decir, hay un retraso en la activación de los ventrículos. Esto es importante. El nodo AB da o tiene una capacidad que es la de conducción decremental, ¿verdad? Frena el estímulo que viene de las aurículas y esto le permite entonces a las aurículas vaciarse completamente en los ventrículos y a los ventrículos llenarse completamente antes de que se contraigan. Si el nodo AB no estuviera ahí, pues entonces el estímulo en las aurículas bajaría inmediatamente a los ventrículos o muy rápidamente a los ventrículos y no permitiría esa secuencia en la activación y relajación de las estructuras cardíacas. Bueno, vemos que el nodo AB además está en estrecha relación con diferentes tejidos, ¿verdad? Este es el haz de His y está conectado pues al nodo AB. Vemos que aquí está el tejido de la aurícula, aquí está el tejido del miocardio ventricular y esto azul es tejido conectivo que pertenece al esqueleto fibroso. La única estructura que atraviesa ese esqueleto fibroso con capacidad de conducir el impulso es el His y el nodo AB a través del septo intermembranoso y es el que pone en contacto al tejido de la aurícula con el tejido del ventrículo, ¿verdad? Entonces es la única estructura con capacidad para hacer esto. Bueno, diferentes tejidos tienen diferentes velocidades de propagación, lo que permite entonces que haya una secuencia ordenada de espolarización y repolarización. Entonces vemos que ya hemos visto que hay diferentes tejidos especializados en el sistema de conducción. Hay tejido, por ejemplo, con capacidad de marcapaso, como el nodo sinusal, que ya lo vimos. El nodo AB es otro que tiene células con capacidad de ser células de marcapaso. Y estos son los dos tejidos más lentos en cuanto a la conducción del impulso cardíaco. Su velocidad de conducción más o menos anda alrededor de 0.05 metros por segundo, es decir, son tejidos muy lentos en cuanto a la conducción, mientras que por ejemplo los haces internodales o el haz de His e incluso las células del miocardio ventricular tienen una velocidad de conducción cercana a 1 metro por segundo. Pero el tejido especializado, el tejido que tiene mayor capacidad de conducción es el sistema de Purkinje. El sistema de Purkinje tiene una velocidad de conducción de 4 metros por segundo. Es 4 veces más veloz que lo que les dije antes, los haces internodales, auriculares, el haz de His o las células del miocardio, y es 80 veces más veloz que el nodo AB y que el nodo sinoauricular, ¿verdad? Esta particular nodo AB es la que le permite entonces enlentecer o retardar el impulso desde que se origina en la aurícula hasta que baja los ventrículos, el que sea lento y por tanto eso se llama conducción decremental. Mientras que una vez que baja el impulso por las de His hasta el sistema de Purkinje, pues entonces el impulso se va haciendo cada vez más rápido. Y esa rapidez en la conducción permite que la activación de los ventrículos sea prácticamente simultánea. Y por tanto, en el electrocardiograma vamos a ver que los QRS, cuando todo el sistema de conducción está sano, es o va a ser estrecho, porque básicamente la conducción casi que del lado derecho y del lado izquierdo del corazón va a ir en forma prácticamente simultánea o sincrónica y eso permite que tengamos QRS estrechos. Bueno, los potenciales de acción varían de acuerdo a sus grupos celulares, ¿verdad? Y ya vimos que algunas características de los grupos celulares, dos que son básicamente las células de marcapaso, que es el nodo sinusal y el nodo AB, y vemos que los potenciales de acción de estos tejidos, ¿verdad? Son
diferentes a los potenciales de acción de las células con capacidad de conducir y que tienen además más capacidad de excitarse, por ejemplo la del músculo auricular o la de las fibras de Purkinje o la del músculo ventricular. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias en cuanto a las fases de los potenciales de acción de acuerdo al perfil de las células y los tejidos cardíacos. Entonces las células especializadas en ser marcapasos, las células marcapaso, por ejemplo las del nodo AB o las del nodo sinoauricular, su potencial de acción tiene tres fases. Va a tener una primera fase, que es la fase 4, ¿verdad? Y esa fase 4 se caracteriza por ser la fase de potencial diastólico, en donde hay cambios en las corrientes de potasio, en las corrientes IF, y esta corriente es muy importante en las células marcapaso. Todas las células marcapaso tienen corrientes IF y además tienen una entrada de corriente de calcio, lo que les permite tener una capacidad de activación propia y por tanto son automáticas. Son células cuya característica principal es que son automáticas, ¿verdad? Vemos que la pendiente de la fase 4 hace o les permite, gracias al cambio en las corrientes iónicas, que lleguen ellas mismas a un umbral y a partir de ese umbral pues se abren canales de calcio y esos canales de calcio despolarizan a las células y después va a haber apertura de canales de potasio y los va a hacer entrar en la fase 3 de la repolarización hasta que llegan entonces a su potencial de membrana de reposo y de nuevo entonces los cambios en las corrientes de potasio, en las corrientes IF y en las corrientes de calcio de nuevo van a hacer que empiecen a cambiar o a positivizar su potencial de acción hasta llegar a umbral y a partir de ese umbral las células de nuevo van a despolarizarse y por tanto estas células o este potencial de acción que vemos aquí es el potencial de acción característico de las células de marcapaso. Van a tener tres fases, el potencial diastólico que va a hacer que lleguen a su umbral, una fase 0 de activación básicamente por canales de calcio y una fase de repolarización que es la fase 3 en donde va a empezar a salir el potasio. En comparación a este tipo de células, por ejemplo las células del músculo auricular o ventricular o el sistema de His-Purkinje, que están o son especializadas en la conducción y son células muy excitables. Y vemos una de las características, empezamos por ver que la fase 4 es prácticamente plana, es decir, les cuesta mucho a ellas mismas poder llegar a un potencial de acción. Otra de las cosas es que ese potencial de membrana de las células es más negativo, con lo cual esto permite que se vaya regenerando el impulso porque necesitan un cambio de voltaje menor para poder ser activadas. Y una vez que llegan a un potencial umbral, pues entonces van a tener una despolarización rápida, que se llama la fase 0, es una despolarización rápida, que va a depender de la entrada rápida de una corriente de sodio. Después va a haber una fase de repolarización rápida, que esta fase de repolarización rápida se debe a esa inactivación de las corrientes de sodio y calcio, ¿verdad? Pero también a una salida transitoria de una corriente de potasio, ¿verdad? Va a empezar a salir potasio, un poco de potasio, y después van a empezarse a abrir canales lentos de calcio que hacen que la célula llegue a su fase de meseta. Y a partir de ahí posteriormente van a abrirse canales de potasio que van a hacer que entre la célula en su fase de repolarización y de nuevo se haga su potencial más negativo hasta que llega a su potencial de membrana de reposo. Entonces este potencial de acción tiene 5 fases, la 4, la 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Son 5 fases en el potencial de acción.
tiene estas dos fases que no tenían las células de marcapaso, la fase 1, que es la fase de repolarización rápida, gracias a que empieza a salir una corriente de potasio, y después tiene esa fase de meseta, porque hay una corriente de canales de calcio, ¿verdad? Y la otra característica es que usualmente su potencial de reposo de membrana es más negativo y es prácticamente plano. Podemos distinguir cuatro corrientes dependientes de tiempo o voltaje que están involucradas en los potenciales de acción de las células cardíacas. La primera corriente es la corriente de sodio, que es responsable de la despolarización rápida del músculo, de la aurícula del ventrículo y de las fibras de Purkinje. Él es responsable de la fase 0 en las células que dije antes, del músculo, la aurícula del ventrículo y las fibras de Purkinje. Esta corriente de sodio no está presente en las células de marcapaso. Después hay una corriente de calcio, que es la responsable de la despolarización de las células del marcapaso, tanto del nodo sinoauricular como del nodo AB, y además desencadena la contracción en los cardiomiocitos y es responsable de la fase 2 de meseta en todas las células del músculo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. Después hay una corriente que es las corrientes de potasio, que son responsables de la fase 1, esta corriente Ito, de la fase 1 que se llama fase de despolarización temprana, que está presente también en las células del músculo auricular, ventricular y las fibras de Purkinje, pero no está presente en las células de los nodos. Y después hay corrientes que también se encargan, de acuerdo a diferentes momentos en que se van activando, de propiciar que la célula entre en la fase 3 y por tanto, esa es su fase de repolarización, empiece a tener mayor negatividad. Hay una corriente muy interesante que es la corriente de marcapaso, que se llama la corriente IF, que es una corriente que depende de un canal conocido como HCN4, y esta corriente además es responsable, junto con las corrientes de potasio y de calcio, de propiciar que ciertas células, que son las del nodo sinoauricular y el nodo AB, tengan esa capacidad de tener automatismo. Además, bueno, recordemos que hay una lista importante de canales, pero también hay dos transportadores importantes de voltaje, que son la bomba sodio-potasio ATPasa, que es capaz de introducir 2 iones de potasio al interior de la célula y expulsar 3 iones de sodio, ¿verdad? Por lo que el balance es negativo y por tanto es una carga hiperpolarizante, es decir, que hace que haya una negativización interna de la célula, pero depende de ATP, y además hay un intercambiador de sodio y calcio que también es capaz de meter 3 iones de sodio al interior de la célula y expulsar un ion de calcio, por lo que también deja una carga positiva interna, y también es capaz entonces de revertir el estado de la membrana al final de la despolarización. Como les dije antes, la corriente IF, ¿verdad? Corriente que es I y F, que significa funny en inglés, o corriente rara o extraña, después les voy a decir por qué, depende de este canal HCN4 y crea una corriente de despolarización después de la fase 3 o al final de la fase 3. ¿Por qué se conoce como una corriente extraña o corriente rara? Bueno, porque a diferencia de el resto de canales que se van activando usualmente por potenciales positivos o por cambios de potencial positivos, la corriente IF es una corriente que básicamente se activa al final de la fase 3, es decir, en un estado de hiperpolarización de la membrana. O les gusta activo, o sea, de hecho se activa cuando la membrana está más negativa, ¿verdad? Y entonces eso lo que permite, bueno, entonces es que hay una
entrada de sodios a la membrana, y lo que hace es que empieza a positivizar esa membrana para que paulatinamente alcance entonces un potencial de umbral, y a partir de ahí pues entonces las células del nodo o las células marcapasos son capaces de despolarizarse, ¿verdad? Una vez que llegan a ese potencial umbral. Estas células están moduladas por el sistema autonómico, después vamos a verlo cómo. Y recordemos que las células del nodo sinoatrial están protegidas básicamente por esas uniones estrechas y por los tejidos circundantes que permiten bloquear o limitar el escape del potencial del nodo sinoauricular al resto del tejido auricular. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el arreglo de las células del nodo sinoauricular que tienen una estrecha relación, están acopladas con las células de propagación auriculares, de forma tal que el impulso pues entonces puede terminar activando a todas las aurículas. Entonces aquí vemos estas son las células del nodo sinoauricular que van a tener un potencial de acción con esta morfología, y estas son las células de activación miocárdica auricular que van a tener un potencial de acción con esta morfología, ¿verdad? Bueno, las células nodales o células marcapaso están moduladas por estímulos autonómicos que pueden ejercer dos efectos. Uno es que frenan o incrementan la frecuencia de disparo en respuesta al balance de acetilcolina o de norepinefrina, ¿verdad? Entonces el nervio vago libera acetilcolina, la cual produce entonces que en los nodos sinoauriculares haya una disminución de la corriente IF, haya también una disminución en la corriente de calcio en el resto de las células, y además hay una apertura de canales de potasio, por lo que disminuye entonces a nivel del nodo sinoauricular la tasa de despolarización o la frecuencia de disparo, y en el nodo auriculoventricular va a disminuir la velocidad de conducción aún más de lo que ya de por sí tiene capacidad este nodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Bueno, existen varios mecanismos por los que se puede enlentecer la frecuencia de disparo en los nodos. Entonces, el primero de los mecanismos es disminuyendo la pendiente de despolarización en la fase 4, ¿verdad? Este es un ejemplo. Este es el control, la célula que está sin estímulo autonómico. Cuando empieza a haber más acetilcolina, es decir, más efecto parasimpático, entonces la pendiente de fase 4 se prolonga, por lo que le toma más tiempo llegar hasta el umbral y por tanto va a enlentecer la frecuencia de disparo. La otra opción o lo otro que puede hacer las células es que el potencial diastólico máximo se puede hacer más negativo, ¿verdad? Entonces en este caso el potencial, por ejemplo, de reposo de membrana puede empezar siendo más positivo, y eso pues hace que le tome menos tiempo llegar al umbral, pero también puede enlentecer su frecuencia de disparo si el potencial se hace más negativo, empieza desde más abajo, ¿verdad? Y eso hace que haya más tiempo hasta que llegue o alcance el potencial umbral y después poder despolarizarse. Y el tercer mecanismo es haciendo que el umbral para llegar al potencial de acción se haga más positivo. ¿Qué quiere decir? La célula empieza desde el mismo potencial de reposo, ¿verdad? El potencial diastólico pues entonces va aumentando. La célula normalmente va a tener un umbral, pero puede cambiar su umbral y hacerlo más positivo, y por tanto le va a tomar más tiempo llegar a este umbral para poder entonces despolarizarse. Esos son los tres mecanismos que tienen las células para poder entonces disminuir o enlentecer la frecuencia de disparo o de conducción en los nodos auriculoventriculares. Y la inervación simpática, que depende de la norepinefrina, usualmente por estímulo beta 1, ¿verdad? Pues entonces va a ser que aumente las corrientes IF o que aumente las corrientes de calcio, ¿verdad? Y entonces se ejerce el efecto contrario. Al incrementar estas corrientes, pues entonces las células van a aumentar la tasa de disparo que tienen.
Bueno, después de que el nodo se activa, como les dije, y después de que el impulso baja por el nodo auriculoventricular a los ventrículos, pues entonces vamos a ir viendo lo que va ocurriendo, ¿verdad? Entonces el nodo se activa, el nodo sinoauricular se activa, va a salir por los fascículos internodales, va a cruzar por el haz de Bachmann, va a hacer que las células, los cardiomiocitos auriculares izquierdos y derechos se activen. Se van a activar inicialmente, pues evidentemente los que estén más cerca del nodo sinoauricular, es decir, los derechos, y después, cuando pasa por el haz de Bachmann y por la porción inferior del septo interauricular y el seno coronario, pues entonces la porción izquierda o la aurícula izquierda. Y electrocardiográficamente, eso lo vamos a ver como la onda P. La onda P es la inscripción de la despolarización derecha e izquierda de las aurículas. La onda P no es la activación del nodo sinoauricular. Recordemos que la activación del nodo sinoauricular precede la activación de la aurícula, más o menos en 80 milisegundos, pero no somos capaces de verlo en un electrocardiograma porque la activación del nodo sinoauricular es muy pequeña, ¿verdad? Básicamente hasta que se multiplica, porque los cardiomiocitos auriculares lo multiplican, es que vamos a ver una onda P. Este es un ejemplo de donde se ve el haz de Bachmann, ¿verdad? Entonces aquí vemos la vena cava superior, por aquí va a estar el nodo sinoauricular, va a activar la aurícula derecha y por el haz de Bachmann va a pasar al lado izquierdo y va a activar a la aurícula izquierda. Bueno, tras la activación de las aurículas, inicialmente la derecha y después la izquierda, pues entonces el impulso atraviesa el esqueleto fibroso del corazón a través de esta estructura que les dije antes, es el nodo AB, y llega al haz de His. Y en el nodo AB, una de las cosas que hacía es que se enlentecía el impulso, ¿verdad? El nodo AB especialmente tiene esa capacidad de enlentecer la conducción del impulso cardíaco. Ya teníamos la onda P, que es la representación electrocardiográfica de la activación de las dos aurículas, y el impulso va a bajar al nodo AB y va a bajar por las fibras de las ramas de las de His, ¿verdad? Hasta que activa entonces al miocardio. Entonces la representación electrocardiográfica de ese tiempo que le toma desde que baja el impulso después de la activación de las aurículas a los ventrículos es esto. Se va a conocer como el segmento PQ, ¿verdad? O PR, dependiendo, pero en general es este segmento. Este segmento es lo que le toma de tiempo atravesar el nodo AB mientras se enlentece el impulso, llegar hasta las fibras de Purkinje y al músculo o al miocardio ventricular, ¿verdad? Al final de estas vías de conducción para empezar a activar el miocardio ventricular. Entonces vemos que aquí están los haces internodales, aquí está el nodo AB que es capaz de atravesar el esqueleto fibroso, conectarse con la rama derecha e izquierda y bajar hasta. Bueno, una vez que baja por los ventrículos, entonces van a empezar a activarse los ventrículos, pero lo hacen en forma secuencial también. La primera porción de los ventrículos que se activa es la porción septal media, y esto va a crear un frente de activación que va de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Si lo estuviéramos viendo en una derivada colocada en este punto, pues entonces vamos a ver que el haz o el vector de activación se aleja y se hace hacia abajo. Entonces por eso es que vemos esta onda negativa que se llama onda Q. Posteriormente el frente de activación va a seguir bajando hasta llegar a la punta y a la masa miocárdica ventricular izquierda y derecha, y va a tener una dirección hacia abajo y hacia la izquierda. Y por eso es que si la seguimos viendo desde este punto, vamos a ver que la onda es bastante amplia porque la masa miocárdica del ventrículo es muy grande y por tanto produce mucho voltaje. Y además es una onda positiva que se ha llamado onda R. Y por último va a activarse entonces la porción basal
de los ventrículos izquierdos el izquierdo y el derecho, y esa porción basal entonces va a activarse hacia arriba y hacia la izquierda, y por tanto pues entonces al estarse alejando, ¿verdad?, ir hacia arriba y hacia pues entonces vamos a tener una onda que se llama la onda S, ¿verdad?, que es esta onda S, que es una onda negativa pequeña de ese frente que activa la porción basal del. Bueno, entonces ya vimos que en general hay una actividad de marcapasos y estos van a inscribir ritmos propios. El marcapaso más importante va a ser el nodo sinoauricular, es el marcapaso normal, que al ser una estructura que está en la porción superior de las aurículas, pues entonces va a activar la aurícula derecha y la izquierda, y por tanto vamos a tener una onda P inicial. Usualmente la tasa de disparo normal del nodo sinoauricular está entre 60 y 100 latidos por minuto, y eso es lo que va a definir que tengamos un ritmo sinusal. Cuando el ritmo sinusal es el ritmo que se origina desde este marcapaso. Pero también tenemos otras células de marcapaso. La célula del nodo auriculoventricular, lo que pasa es que es una estructura que es más baja, es inferior, va a estar más cerca del tejido de las de His, y por tanto si el ritmo aparece acá, le va a tomar menos tiempo llegar hasta las de His y activar los ventrículos, y por tanto los ritmos originados en el nodo AB, pues entonces hace que uno vea las ondas PES que coinciden con la activación ventricular. Y las ondas P suelen ser negativas en una derivada inferior, ¿verdad? Porque entonces el estímulo de las aurículas va a ir desde esta porción inferior donde se encuentra el nodo AB hacia arriba para activar el resto de las aurículas. ¿Verdad? Eso vamos a verlo posteriormente. Pero si el nodo AB no funciona, tampoco, pues entonces el tercer marcapaso o sitio de marcapaso pueden ser las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje también tienen capacidad de producir activación o funciones de miocardio. Lo que pasa es que al estar cerca del miocardio ventricular y a originarse el ritmo desde acá, pues entonces usualmente van a ritmos anchos, ¿verdad? Y van a ser más lentos, van a oscilar más o menos sus frecuencias de disparo entre 20 y 40 latidos por minuto, y esto es lo que vamos a conocer como ritmos idioventriculares. Muy bien. Bueno, básicamente vamos a hacer un resumen de las propiedades de diferentes tejidos. Vemos que ya vimos dos grupos celulares, que son las células de marcapaso del nodo sinoauricular y las del nodo AB, que tienen este tipo de morfología de potencial de acción, que va a tener tres fases, ¿verdad?, en su potencial de acción, y la característica primordial es que van a carecer de canales rápidos de sodio, sino que su despolarización va a depender de canales de calcio, y además tiene canales o corrientes Fonny, ¿verdad?, y F. Estas corrientes Fonny vamos a verlas en el nodo sinoauricular, en el nodo AB, y también las corrientes Fonny pueden estar presentes en las fibras de Purkinje, pero en menor cantidad, y por tanto pues la tasa de marcapaso de las fibras de Purkinje es mucho menor. Y después vamos a tener células cuya característica principal es la de excitarse o la de conducir el estímulo cardíaco. Y estas células van a tener este potencial de acción, que va a tener 5 fases: 4, 0, 1 y 2 y 3. Y la fase 1 y 2, esta fase de despolarización temprana y la fase de meseta, son únicas y exclusivas de este tipo de células, ¿verdad? Son únicas y exclusivas de este tipo de células. La otra característica es que la fase de despolarización o la fase 0 es una fase de despolarización rápida que va a depender de la existencia de corrientes de sodio. Las corrientes de sodio van a estar presentes en el músculo auricular, en el músculo ventricular y en las fibras de Purkinje, ¿verdad? Estas corrientes no están en las células del nodo. Y la última característica es que las células del nodo tienen una especial modulación adrenérgica y colinérgica, especialmente las fibras del nodo y las fibras de marcapaso, aunque el resto de células pues también tienen algo de influencia de adrenérgica y colinérgica, básicamente aumentando la contractilidad o permitiendo que haya una mejor
tasa de marcapaso, a pesar de que sean pues fibras que tienen menor capacidad para hacer marcapasos. Los tejidos, de acuerdo a esas capacidades electrofisiológicas, pues van a tener una tasa de conducción ya sea más lenta en los nodos o más rápida y extremadamente rápida en las fibras de Purkinje, que son las células especializadas en el impulso o en la propagación de los impulsos. Y una vez que los ventrículos se han activado, pues entonces entran en la fase de repolarización. Y es el momento en donde las cargas tienden de nuevo a la negatividad, ¿verdad? A partir de esa fase 3, en donde empieza sobre todo a haber una apertura de canales de potasio y una salida de canales de potasio, ¿verdad? Que es esta fase 3, en donde entonces empieza a haber una búsqueda de la negatividad y del potencial de reposo de membrana. Esta fase 3 vamos a verla en el electrocardiograma como la onda T, ¿verdad? Y después, de acuerdo a la fase en que se encuentre el potencial de acción, vamos a poder definir que hay dos periodos refractarios. El periodo refractario absoluto, en donde la célula no es capaz de estimularse, no importa lo que hagamos, porque todos sus canales están inactivos o están ocupados, y una fase o periodo refractario relativo, en donde hay capacidad de poder volver a estimular la célula, y eso es parte de lo que explica algunos fenómenos arrítmicos que después vamos a irlos viendo, por ejemplo los fenómenos de estimulaciones gatilladas, ¿verdad? O poddespolarizaciones, en donde uno tiene la capacidad de estimular las células, pero usualmente con umbrales mucho más altos a los que usualmente están o son necesarios para estimular a esas células. Bueno, el tejido cardíaco tiene propiedades que le permiten producir, conducir y responder a estímulos eléctricos, manteniendo entonces un orden, ¿verdad? Y una direccionalidad en la activación del corazón, gracias a que existen células de marcapaso, células que frenan el impulso cardíaco, células que se encargan de transmitir o propagar ese impulso a diferentes partes del corazón en forma secuencial y en orden. Pues entonces es que podemos tener una representación electrocardiográfica, y esa representación electrocardiográfica de lo normal pues entonces nos deja concluir que el sistema de conducción eléctrico funciona adecuadamente. El electrocardiograma es una representación gráfica de ese fenómeno físico que ocurre en el corazón, y básicamente lo que intentamos entonces es cuantificar y ver esos vectores a través de electrodos polarizados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay un electrodo positivo y va a haber un electrodo negativo, y a partir de ahí pues entonces vamos a poder definir la amplitud de las ondas, saber si las ondas son positivas o son negativas y hacia dónde se dirigen esas ondas. Este es el electrocardiograma normal. Ya mencionamos alguna nomenclatura de ondas: la onda P, que es la activación de las aurículas, el complejo QRS, después aquí está el segmento PQ, ¿verdad? Que básicamente comprende entonces desde que llega el impulso al nodo AB, a las de His, a las ramas de las de His y hasta que termina en las fibras de Purkinje, y a partir de ahí pues entonces hay una estimulación del miocardio ventricular y por tanto vamos a tener una despolarización ventricular. Después va a haber una fase de meseta y una fase de repolarización que básicamente lo que vamos a ver es la onda T, ¿verdad? Todo lo que comprende la fase de activación y repolarización pues entonces va a ser entonces lo que conozcamos como el intervalo QT. Va a empezar en la onda Q, desde que empieza la activación del ventrículo, y va a terminar al final de la onda T. Esto es lo que comprende entonces la despolarización y repolarización del ventrículo. Bueno, como vimos antes, entonces para que haya una activación cardíaca normal tienen que cumplirse varias condiciones celulares y tisulares en el tejido cardíaco para poder establecer esa normalidad. Entonces para que haya una adecuada función celular tiene que haber una competencia de los canales iónicos, tiene que haber una modulación de canales iónicos, tiene que haber unas corrientes de entrada y salida que sean estables, tiene que establecerse ese balance simpático y parasimpático
Pero además a nivel tisular tiene que haber un acoplamiento de las células con, a través de uniones estrechas, ¿verdad? Es decir, las sinapsis celulares. Además hay células especializadas o células marcapaso, principalmente el nodo sinusal, si no está el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, que básicamente su característica es que van a tener corrientes Funny, ¿verdad? O corrientes IF. Además va a haber un balance entre la fuente del reservorio, el source sink, ¿verdad? Y se va a, pues el estímulo se va a ir propagando, ¿verdad? Gracias a esas uniones que hay entre células. Además va a haber un nodo AB con capacidad de conducir en forma decremental, permitiendo entonces que haya una secuencia en el llenado y activación del miocardio, ¿verdad? Por ese mismo tiempo que le toma bajar el estímulo desde la parte auricular hasta el ventrículo. Hay un sistema de conducción que permite además una propagación unidireccional y uniforme, gracias a que existen fibras izquierdas y derechas que terminan en un sistema de Purkinje con una alta capacidad de conducción de los estímulos, de forma tal que la contracción de los ventrículos se hace prácticamente en forma simultánea, ¿verdad? De acuerdo a lo que dijimos antes, y eso hace que los QRS sean estrechos, porque todo el fenómeno de activación ventricular ocurre muy sincrónicamente. Y por otro lado, tiene que haber un esqueleto cardíaco presente en forma completa que evite que haya fugas, ¿verdad?, de esa desprogresión de las aurículas hacia los ventrículos por cables accesorios, ¿verdad? Y por tanto ese esqueleto cardíaco, al estar indemne o al estar sano y completo, pues entonces evita o crea la ausencia de haces de conducción auriculoventriculares accesorios que puedan brincarse el camino normal de activación miocárdica. Y por último, pues entonces habrá un acoplamiento de las fibras de Purkinje y los miocitos que permite entonces una contracción de las células cardíacas. Bueno, creo que con esto hemos revisado la electrofisiología de las células y de los tejidos cardíacos, que explican entonces cuáles son sus propiedades y entonces nos van a permitir entender en charlas posteriores de dónde sale el electrocardiograma. Muchas gracias.